Ahora sí. El plan de la clase del día de hoy es terminar estas tres diapositivas que nos hacen falta rápidamente. De ahí vamos a empezar la parte de decisiones de diseño y de ahí vamos a hacer una práctica y de ahí regresamos para hacer presentaciones. De esa forma, espero que todos logren presentar hasta el día sábado. Esta semana también seguiremos calificando, ya saben, 3 puntos de la clase pasada, 3 puntos de la clase del día de hoy y 4 puntos del día sábado. Y tenemos que explicar la dinámica del día sábado. Entonces, sí es un poquito larga la clase, así que preparen el café para que podamos estar con los cinco sentidos en este clima de lluvia, al menos acá en Guayaquil, que yo sé que no colabora mucho. Ok, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo inspección y operación de modelos. Queríamos interpretar modelos para poder comunicar cómo funcionan y también para poder explicar cómo hacen predicciones. Ahora, parte del funcionamiento de un modelo es garantizar de que va a funcionar. Y por ahora nos hemos concentrado solo en guardar un pedazo de los datos para poder crear un estimado de lo que va a ocurrir en producción. Ahora, una vez que yo lanzo el modelo a producción, este modelo empieza a decaer en su rendimiento. La estrategia que ayer les planteaba y que algunos ya me estaban preguntando ya inclusive cómo hacerla con sus proyectos, es generar una ventana de referencia con el cual yo obtengo un rendimiento de referencia y yo voy a esperar, voy a pagar el precio de esperar por las Y verdaderas durante una ventana de detección para, usando las Y verdaderas, comparar con las Y sombrero que he venido generando durante toda la ventana de detección y con esa comparación verificar si la métrica de rendimiento que yo calculé sobre la ventana de referencia sigue funcionando para la ventana de detección. En el caso de que no funcione, reentreno. Esa es la idea. Ahora, ¿por qué podría ocurrir eso? Habíamos dicho que, de acuerdo a sus ideas en el chat, podría ocurrir porque los datos se desplazan, hacen drift. Y para resumir, en donde nos habíamos quedado ayer, esta diapositiva muestra dos tipos de desplazamientos o drift de datos, ¿no? El desplazamiento genuino de los features y un desplazamiento virtual que está aquí a la derecha, en donde nosotros consideramos que el concepto sigue siendo el mismo, en donde en este clasificador existe la clase de arriba y la clase de abajo, pero la clase de arriba se ha movido, la clase de arriba se ha movido y la clase de abajo también. Ese es un desplazamiento en los features. El de acá le llamamos virtual porque si bien ocasiona un desplazamiento en el feature, no necesariamente va a decrecer el rendimiento en el clasificador que tenemos aquí. ¿Cómo verificamos esto? Tenemos que hacer una prueba estadística, pero que también tiene que venir de la mano con inspeccionar el rendimiento. En conclusión, esta diapositiva plantea dos pasos. Inspeccionar cómo se mueven los datos. Para eso necesitamos una prueba estadística. Y también inspeccionar el rendimiento. En ambos casos, los datos se movieron, pero solamente en el caso de en medio, el rendimiento también se afecta. Por eso es que este esquema basado en rendimiento no es suficiente para estar seguros de que los datos están cambiando o no. Ahora, ¿qué es lo que lanza la señal de reentrenamiento? Obviamente solo el caso de en medio. Lo que es más crítico para lanzar un proceso de reentrenamiento es el cambio del concepto. Ya los puntos amarillos no están arriba, ya los puntos amarillos, de hecho, se mueven tanto que espero que se logre interpretar tanto en el medio como en la derecha que ha cambiado el concepto, decimos en Machine Learning. Cambia el concepto porque los puntos, el clasificador que yo tenía, ya no calza, hablo de fit, ya no hace fit a los puntos, ¿sí? Y eso obviamente refleja que lo que me permitía decidirme por amarillo o azul ya no es lo mismo, ya no son las mismas reglas, ya no es el mismo modelo. Lo que sea que aprendió a extraer de los datos el modelo de Machine Learning ya no está presente en los datos. ¿Cómo se refleja eso? Si es que los datos han sufrido un desplazamiento considerable, a pesar de que el concepto en teoría siga siendo el mismo, quien representa el concepto desde los datos es la línea que em, eh, está mostrando el modelo, ¿verdad?
Y el otro caso es en donde genuinamente tengamos un cambio. Esto puede ocurrir cuando, por ejemplo, yo hago un modelo para un tipo de vecindario, ¿sí? Y qué sé yo, imagínense, por Villa Club, La Joya, Villa del Rey, todo es casi que más o menos lo mismo. Y estoy dando precios para una casa. Ahora, hay diferencias y yo tengo un modelo para Villa Club y lo trato de usar para Villa del Rey. Ya, ese modelo va a depender de más o menos el mismo concepto, que son estas casas que no son ni caras ni extremadamente baratas, no son la Isla Mocolí ni nada de eso. Ahora, entre la, voy a decir porque pura percepción, no, esto no tiene que ser real, entre la Ciudadela La Joya y la Ciudadela Villa del Rey, hay un desplazamiento que es menor, hay un desplazamiento que es más parecido al que está aquí en el lado derecho, ¿no? Qué sé yo, la mayoría de casas están pegaditas una con otra. No sé si se han dado cuenta, pero bueno, para quienes no sean de Guayaquil o de la zona, las casas son complejos habitacionales de casas de una y dos plantas. Y básicamente mantienen la misma estructura, pero las casas de La Joya sí pueden estar pegaditas una a las otras. Las casas de Villa Club ya están un poquito más separadas, tienen al menos una pared de separación. Entonces, imagínense que esta sea la medida de cuán pegadas están las casas. Y aquí existe un grupo de casas de una planta y un grupo de casas de dos plantas que comparten el que todas tienen, digamos que este feature sea em, la cercanía de una casa y otra. ¿Sí? Entonces todas tienen alta cercanía. Acá también, todas las casas de una planta están acá, todas las casas de dos plantas están acá, pero ahora hay más varianza en la cercanía de las casas porque estamos en otra ciudadela. Entonces, el mismo modelo me puede ayudar en el caso de que esta varianza de los datos no sea tan grave, ¿sí? Pero, por otro lado, cuando yo ya tengo un cambio significativo como el que está acá, en donde la varianza ya no es tan grande, ¿sí? Pero, por ejemplo, voy a decir que, imagínense que, yo sé que aquí está planteado como un problema de clasificación, pero imagínense que esto defina, ahí se van a poder quizás confundir un poco, pero vamos a decir solares, el tamaño, para no confundirnos con el precio. Vamos a decir, esta es la cercanía de las casas, ¿verdad? Y en cambio, este de acá es el tamaño del solar. Entonces, como ven, las casas, vamos a decir que las amarillas son de dos pisos y estas acá son de un piso, que hace un rato lo dije al revés. Y em, independiente de si es dos pisos o un piso, el primer modelo y el último modelo comparten esta característica de que yo puedo discriminar entre casas de un piso y de dos pisos por apenas el feature de cuán separadas están y además por el feature de cuál es el área construida, ¿sí? Ahora, en el caso de acá, las casas de una planta están siendo tan grandes en área de construcción como las casas de dos plantas. ¿Sí? Tienen el mismo recorrido de varianza. En cambio, acá la varianza está segmentada. ¿Ok? Estoy sobrecargando el gráfico y para eso vamos a ayudar con un poquito de color. Em, lo que quiero decir, fíjense, aquí el concepto es que las casas de una planta varían en terreno construido en ese rango y las casas, y eso pasa acá también, ¿sí? Ese es el concepto. Y las casas de dos plantas varían en terreno construido ese rango. Ahora, en el concepto de en medio ya no sirve este separador, puesto que las casas ya no sirve ese separador, puesto que las casas, tanto de una planta como de dos plantas, tienen toda la misma varianza en terreno construido. Entonces hay unos caserones, así sean de una planta. ¿Ok? Ese concepto es que ya la ciudadela cambió, pero la manera en cómo se construye esa ciudadela cambió. Y por lo tanto, el separar casas baratas de caras o de dos pisos de un piso ya no funciona de la misma forma. Ahora, extendiendo lo que estábamos comentando acá, ¿verdad? Otra vez tenemos los mismos datos
El cambio de este concepto hace que yo cambie el modelo y me pida reentrenar en una nueva ciudadela. Las ciudadelas que sí eran equivalentes era La Joya con Villa del Rey. Ahora yo tengo otro tipo de ciudadelas en donde han construido casas. Construido casas caras de una planta y dos plantas. Lo que pasa, en cambio, en el último caso que está aquí a la derecha, es que el concepto cambia también, pero no por culpa de los datos, sino por lo que genuinamente representan los mismos. Los puntitos de color, ¿verdad? Me representaban casas de dos plantas y de una planta. Ahora, como vemos aquí, las mismas casas que con la misma distribución antes representaban a las casas de una planta, ahora son de dos plantas. Lo mismo acá. Las mismas casas que antes representaban la distribución de casas de dos plantas, ahora son de una planta. ¿Sí? Entonces, cambió abruptamente el concepto. ¿Qué quiero decir con esto? Que no necesariamente el dar precios de una casa en dos ciudadelas requiere que yo cambie el modelo si el concepto es el mismo. Ahora, las características que me permiten dar el precio de una casa pueden seguir siendo útiles para distinguir las casas de dos plantas y de una planta. Pero puede cambiar tanto esas características que yo necesito entrenar otro modelo. Ese es el segundo caso. Entonces, primer caso, las características. Primer caso, vamos de nuevo para resumir, porque con esto terminamos. Yo tengo el modelo de una ciudadela. En el primer caso, las características cambian, pero no requiero cambiar el concepto. Las ciudadelas son relativamente similares. En el segundo caso, ya vamos a ponerlo aquí con rojo, las características cambian bastantes. Estoy en una ciudadela que fue construida con otro concepto en mente, con otro rango de precios, con otra manera de construir. ¿Qué necesito ahí sí? Reentrenar el modelo. El caso más complejo, por otro lado, es el que está como el tercer caso, vamos a ponerlo acá, el tercer caso en donde el, el estilo de construcción quizás es diametralmente diferente, que yo puedo encontrar las mismas características que habían separado casas de una planta y de dos plantas, pero con el sentido cambiado. Por ejemplo, ya no puede ser una ciudadela para habitar, sino que puede ser un parque de estos de locales comerciales, donde hay locales de una planta y de dos plantas. ¿Ok? También existe la misma separación, pueden tener la misma distribución, por eso dice la misma distribución de datos, pero el concepto cambió. Las etiquetas se me viraron. ¿Ok? Conclusión, necesitamos monitorear dos cosas, la distribución de los datos y el rendimiento del modelo. Cuando solo hay un decaimiento del rendimiento del modelo y no hay decaimiento de la distribución de datos, ojo, pregunta de examen, estamos con sospechas de cambio de concepto puro. Cuando, en cambio, existe eh, em, un desplazamiento de la distribución de datos, pero no existe cuando existe un desplazamiento de la distribución de datos, pero no existe un desplazamiento en la calidad del modelo, estamos en lo que conocemos como desplazamiento de datos, desplazamiento de fichos, pero virtual. Y finalmente, cuando existe un desplazamiento de la distribución de datos junto con un desplazamiento del rendimiento esperado, estamos en también un cambio de concepto, pero en donde cambia también la distribución. ¿Sí? Entonces son esos tres casos. Y obviamente también el caso de que no pase nada. Por lo tanto, necesitamos una manera de monitorear usando ese diagrama de flujo que está ahí, el rendimiento, y también usando los features por sí solos para saber en qué combinación estamos. ¿Cambia solo el desempeño? ¿Cambia el desempeño de los datos o cambia solo los datos? Ok, una pregunta que les pude haber hecho es cuál es las fallas de este esquema. Y la gran falla que tiene este esquema, similar, o no la falla, sino como la limitante que tiene este esquema, similar a lo que ocurría con interpretación de modelos, es que necesitamos las etiquetas. ¿Por qué necesitamos las etiquetas? Porque creamos una ventana de detección en donde vamos a esperar por esas etiquetas. Entonces, ¿qué pasa? Imagínense que yo en el momento en que lanzo el modelo a producción, yo voy a hacer el precio de
que si yo voy a hacer la predicción del precio de 6 casas. Entonces yo saco 6 Y sombreros hasta el Y sombrero 6. Y como mi esquema de detección de desplazamiento, de concepto especialmente, requiere conocer si es que existe un decaimiento entre el rendimiento esperado y el rendimiento de la ventana de detección, yo voy a tener que esperar a vender las 6 casas, Y1 y así sucesivamente hasta vender Y6, para poder comparar estas con estas que están acá y ver si ese error o ese desempeño es parecido al error que yo había calculado en este paso. ¿Sí? Necesitamos otra estrategia, por lo tanto, para evitar eso. Si es que el negocio no puede esperar para que lleguen las etiquetas, necesitamos otra estrategia. Podríamos quedarnos solo con monitorear el desplazamiento de los datos, pero ya sabemos que puede pasar esto, ¿verdad? Si pasa lo que está aquí, el caso de la extrema derecha, van a desplazarse los datos, nos va a lanzar una señal de reentrenamiento y no va a funcionar. Ojo, eso tienen que plantear en sus proyectos y eso tienen que discutirlo inclusive más tardecito en las presentaciones. ¿Cuáles serían los certificados de que el modelo sigue funcionando, tanto en desplazamiento de feature como en desplazamiento de concepto? ¿Y cómo verificarlo? Pueden decirme que van a esperar. Ahora, esa decisión tiene que ser soportada por el tipo de predicciones que ustedes hacen. Si ustedes hacen una predicción cada mes, no me van a decir que van a esperar por las etiquetas, porque van a tener que decirle al stakeholder que no saben si está yendo bien el negocio o no. No hay certificado hasta que pase el mes. Ok, ¿cómo podemos entonces, esta es la última diapositiva, cómo podemos entonces detectar sin tener que esperar las etiquetas de la Y verdadera? Aquí a la izquierda tenemos otro marco de referencia, un bosquejo de cómo podríamos hacer detección. ¿Sí? Ok, entonces, ¿qué hacemos? Entrenamos un modelo en la ventana de referencia y hacemos predicciones en la ventana de detección, ¿sí? Y en lugar de esperar saber si hubo un desplazamiento con las etiquetas verdaderas, ¿verdad? Entonces yo voy a generar la Y1 sombrero, la Y2 sombrero, la Y3 sombrero, en lugar de esperar por Y1, Y2 y Y3, no espero por eso. En su lugar, hago inferencia, dice aquí, de el posible desplazamiento del concepto. ¿Y por qué solo el desplazamiento del concepto? Porque el desplazamiento de los features sí lo puedo detectar vía un análisis estadístico, como está aquí representado, ¿no? Voy a usar un modelo no supervisado y esa es justa la introducción a la clase del día de hoy, en donde revisitamos modelos no supervisados para saber cómo podemos poner todo junto. Una de las maneras de poner todo junto es usar un modelo no supervisado para detectar si yo tengo desplazamiento de concepto. ¿Sí? Si es que yo uso un modelo no supervisado, escríbame porfa en el chat. Esa es la primera pregunta del día de hoy, de control, para ver si estamos por ahí. La primera pregunta es, pregunta uno, ¿cuál es el modelo de aprendizaje no supervisado que conocen? ¿Cuál es un modelo? ¿Qué modelo de aprendizaje no supervisado conocen? Entonces, cogerían ese modelo de aprendizaje no supervisado y a partir de ese modelo lo usaremos como un detector de anomalías. ¿Sí? Entonces, yo sé que han usado modelos no supervisados con un objetivo, pero el objetivo de esta diapositiva es que lo usen como un detector de anomalías. El momento que yo detecto una anomalía, yo estoy apostando por un cambio de concepto, ¿sí? Existe un concepto embebido en los datos y espero que eso tenga mucho sentido por ustedes, ¿no? Fíjense, yo cuando hago aprendizaje supervisado, yo lo que meto es una X y una Y a un algoritmo de aprendizaje, haciéndole un puntito fit, ¿verdad? Y este modelo de Machine Learning aprende a generar Y sombreros, minimizando el error que tiene al botar una Y sombrero iterativamente. Va cambiando los parámetros del modelo iterativamente hasta que las Y sombreros se parezcan a las Y. Este modelo, esta cajita que está aquí, embebe el patrón que está aquí en los datos. Entonces vamos a poner así rayitas inclinadas para indicar de que lo que sea que está dentro, esas interacciones que están dentro de los datos, tienen que ser reflejadas por el árbol, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo un feature con tal valor y tengo un feature con tal valor, entonces voto tal cosa.
Ahora, cuando tenemos aprendizaje no supervisado, solo tenemos la X. Y esta X la metemos también a un algoritmo de Machine Learning, también hacemos un punto fit, y de acuerdo a la tarea que me digan en el chat, o el modelo que me digan en el chat, ustedes van a poder extraer patrones, tal como lo hace aprendizaje supervisado, pero para decirme algo sobre el concepto que está embebido en las interacciones de cada uno de los datos, diferente de el análisis estadístico del feature drift, el desplazamiento de los features. Porque en el análisis estadístico del desplazamiento de los features, yo cojo, sea univariado o multivariado, y veo cómo esa distribución de probabilidad de generar esos features cambia. Por otro lado, cuando yo meto un modelo, yo estoy tratando de aprender el concepto que está embebido en las interacciones de esos features, que son independientes en teoría una de las otras. Pero yo trato de encontrar lo que está, el patrón que embebe, que está contenido en la muestra que tengo de los features. ¿Sí? Cualquier cosa que se aleje de ese patrón significa que ha cambiado el concepto que aprendí. Entonces, ambos, aprendizaje supervisado y no supervisado, aprenden un concepto. Aprendizaje supervisado aprende un concepto embebido en los datos para poder hacer predicciones, para poder generalizar a datos no antes vistos. El punto fit que hacemos en aprendizaje no supervisado, por otro lado, aprende el concepto que existe en los datos para tomar una decisión, para poder identificar cosas, patrones interesantes en los datos. Vamos a ver qué me dijeron en el chat, como clustering, con camins, con... Exacto, y con... espero que eso sea DBScan y no descansa, a pesar de que creo que todos merecemos un descanso un día de hoy. Todos son métodos no supervisados, exacto. KNN no. KNN es un método que se llama Lazy Learner, que lo vamos a ver por ahí. Ups, quizás si se está entrecortando. Ah, ok, gracias. Ok, excelente. Toda la gente activa. Ok, entonces, usar un método de aprendizaje no supervisado para verificar si el concepto cambia. Esa es la respuesta de los otros. Ah, la estrategia, ya tenemos tres entonces. Verificar el cambio de los features con estadística. Detectar cambios en las predicciones, pagando el precio de la espera de los Y verdaderos. Y el último método es haciendo aprendizaje no supervisado. Una forma de hacerlo es agrupamiento con clustering. Yo creo los grupos que existen en mis datos y que me pueden ayudar a predecir algo. Eso después, con aprendizaje supervisado. Pero los grupos que existen embeben el concepto. Y lo vamos a ver más adelantito porque es el ejemplo que tengo y calza justo con, porque también es mi área de trabajo, una de mis áreas de trabajo, bueno, quizás la más grande, y calza juntamente con un grupo. Ok, esa pregunta es la que van a contestar el día de hoy en los grupos de trabajo. Entonces, hoy no me voy a olvidar de tomar lista cuando hacemos grupos de trabajo. Ya nos toca la clase, esta es la clase 8 de las sincrónicas, la clase y ella creo que es. Em, Necesitamos identificar, ¿verdad? Em, Cómo certificar el rendimiento de un modelo. ¿Qué es lo que le van a decir a la persona que da mantenimiento a su modelo? Verifica esto, ¿sí? Verifica esto, sea en términos de las predicciones, en términos de los patrones, ¿sí? Los patrones que ustedes normales que esperan, predicciones normales que esperan, y finalmente el drift, el data drift, ¿no? El feature drift, ¿sí? Ya saben que la combinación de estas estrategias de verificar los patrones con aprendizaje no supervisado, las predicciones con aprendizaje supervisado y pagando el precio de esperar y haciendo análisis estadístico para feature drift, la combinación es la que nos va a permitir que el concepto cambie. Entonces, quiero que también me digan esta parte dura, ¿cuál es el cambio de concepto? ¿Sí? ¿Qué significa cambiar el concepto? Y esa es la que yo intenté hacer cuando dije que features similares que se pueden capturar para ciudadelas, donde se construyen casas así casi que copiando una con otra, se pueden encontrar cuando yo estoy creando estos parques comerciales, en donde también se construyen locales comerciales copiando uno al otro. Entonces, ese es un cambio genuino de concepto, en donde la distribución de datos se mantiene,
pero no se mantiene el concepto. Ahora, si yo voy de la isla Mocolí a las casas en Villa Club, yo tengo, por otro lado, un cambio de concepto que viene acompañado de un cambio de los features, de un desplazamiento de la distribución de datos de los features. Y puede pasar también que cambie solamente los features y no cambie el desempeño, como por ejemplo cuando trato de predecir predecir el precio de las casas de La Joya con el modelo de los precios de las casas de Villa Club. Va a funcionar relativamente bien. Estoy seguro que uno puede encontrar una casa tan cara en La Joya como una que esté tan cara en Villa Club. ¿Sí? Entonces, esa es la primera parte y eso lo tienen que hacer de manera colaborativa y solo un grupo va a exponer similar a lo que hacemos los domingos, porque esta partecita necesito que la hagamos todos y no nos va a alcanzar el tiempo el día sábado. Entonces, eso vamos a hacer. Vamos a adelantar este pedacito justamente porque estamos viendo clustering o empezamos a hablar de clustering para que ustedes hagan la práctica y regresemos directamente a las preguntas y a explicar cuál es la actividad que se les queda para mañana. Disculparán de antemano, dado que en base a esa actividad trabajaremos el sábado en vivo. ¿Sí? Recuerden que la clase del día sábado es de 9 a 3 de la tarde si todo sale bien, con break para el desayuno y break para el almuerzo. Y el domingo tenemos examen, así que el domingo hacemos nuestra actividad normalita, la que siempre hacemos, de trabajo asíncrono, colaborativo y de examen. Ok, diseño de soluciones. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a visitar componentes, procesos que normalmente deberíamos ponerlos ya juntos para poner un modelo en producción que esté basado en Machine Learning. Entonces, ya ustedes vieron clustering como una herramienta analítica, que les acabo de decir que puede servir también como una herramienta eh, de detección de anomalías. Y la intuición es que los patrones que existen en el proceso que está representado por los datos que he recolectado pueden agruparse, ¿sí? Em, y estos grupos me pueden servir ¿para qué? Para poder identificar genuinamente los grupos y decir, ok, yo sé que mis datos son de clientes y existen grupos de clientes, que ya no son solamente los, em, qué sé yo, los de cierto rango etario, sino que también son algo que no había identificado. El, em, alguna persona, ¿verdad?, que está en un rango etario con un comportamiento particular, ¿no? Y que no lo podamos, ojo con eso, graficar en dos dimensiones, porque insisto, toda cosa que la grafiquemos en dos dimensiones tiene que ser analizado visualmente con el gráfico. Y si estamos tratando de encontrar patrones y solamente hay dos dimensiones, solamente dos fichos, grafiquen y ahí encuentran los patrones. Em, También para ver si es que podemos dividir estos datos para crear diferentes procesos. ¿A qué me refiero con eso? Si ustedes encuentran que existen diferentes tipos de clientes en sus datos y cada cliente está caracterizado con un patrón tan diferente del otro que no vale la pena luego en el proceso de hacer aprendizaje supervisado, como hemos visto todo el curso, analizar todos en el mismo conjunto. Eso, porfa, también quiero que me pongan en sus proyectos. Ustedes tienen que justificar la decisión de haber creado uno o más modelos. Yo les he prometido desde el primer día de que para este curso ustedes tienen que crear al menos un modelo, pero un modelo robusto. Ya no vamos a hacer que por ahí me entren un random forest sin hiperparámetros y se acabó. Hemos visto mucho más que eso. Y cuando hablo de un modelo robusto es todo. Entonces, si van a entrenar un modelo, tienen que hacerme el análisis de que justifique que los patrones embebidos en los datos justifican un modelo. ¿Sí? Si es que no es así, demuestren que hay necesidad de entrenar varios modelos, pero que ustedes para este curso, no para graduarse, van a hacer un modelo. ¿Sí? Em, y también, finalmente, la última tarea de extracción de esos patrones es crear nuevos features. ¿Existe algo en común entre los datos, una vez agrupados, que puede ser de interés para la predicción supervisada? Existe algo en común entre los datos, una vez agrupados, que tiene poder predictivo. Y yo quiero incluirlo explícitamente.
para ayudar al proceso supervisado, evitando un sobreajuste, dejando crecer estos árboles forever, creando modelos súper complejos cuando alguna interacción entre los datos ya puede verse reflejada vía los grupos. Entonces, nuestra tarea de aprendizaje supervisado, como bien me dijeron, hecha de clustering, la idea principal de este descubrimiento de patrones en términos de grupos es encontrar los grupos de muestras o registros que sean lo más similar entre ellas y lo más disimilares o lo menos similares entre otros grupos. Aquí es clave, ¿no? Y vamos a hacer la segunda pregunta de control para ver si se acuerdan de su clase de clustering. Es pregunta 2. Es necesario que el centroide sea uno de los registros que existen en el grupo que representa. Entonces, el centroide es este punto en n dimensiones que representa al patrón del grupo que se ha descubierto. ¿Sí? Entonces yo tengo un grupo de datos que acabo de descubrir y tengo un presidente del curso. Ese presidente del curso es el centroide. ¿Sí? Y estoy contestando la pregunta, gracias, sí, correcto, Gemma y Olga, contestando un poco la pregunta que le estoy diciendo, ¿qué aplicaciones puede tener el centroide? Entonces, la primera aplicación es ser el presidente del grupo. Ahora, si yo soy el presidente del grupo, ese presidente del grupo debería ser el mejor representante. Entonces, en clustering, dependiendo de la técnica, no es necesario que este mejor representante sea em, uno de los miembros del grupo, sino que se crea un representante sintético, ¿sí? Em, Se calcula, como dijeron en el chat, no es necesario que sea uno de los registros que existen, es un representante sintético que caracteriza al grupo. Ahora, dirían los gringos, haciendo un stretch bien grande, ¿no? Como que estirando esta idea bastante, quizás abusando del estiramiento, em, los modelos de clustering es una instancia sobresimplificada de lo que también llamamos machine learning generativo. Una clasificación que nosotros hicimos en este curso de Machine Learning era supervisado o no supervisado por refuerzo. Hay otra clasificación que no recuerdo si les mencioné, que es discriminativo y generativo. Discriminativo creo que tiene sentido justamente con las palabras, ¿no? Es aprender a separar o discriminar, no en el mal sentido de la palabra, sino en el sentido técnico, para poder crear una predicción. Y generativo es el que me permite ajustar los datos que yo tengo, encontrar el patrón que luego yo pueda pedirle a ese patrón, dame un representante. Y ese representante, como me dijeron en el chat, no es necesario. No es necesario que sea uno de los registros. Por lo tanto, al no ser necesario, yo genero uno sintético, ¿sí? Similar a como cuando les mostré esa página de This Person Does Not Exist. Era un modelo generativo que me permitía crear una especie de promedio de personas, ¿sí? Y no recuerdo si les enseñé lo que está aquí, ¿verdad? Pero nosotros hemos pasado, creo que sí les enseñé esto, ¿no? Estas también son especies de centroides de personas, que a partir de estos centroides yo puedo coger ese centroide, moverlo un poquito y calcular una persona que tenga esas características, ¿no? Cabello negro. Si yo la muevo un poquito a partir de ese centroide, puedo quizás estirar el cabello, hacerlo crespo, lacio, etcétera. Hacer una persona em, con menos cabello, como que parece que estuviera el de acá, ¿sí? Entonces, ese es un promedio. Hoy en día, cada vez que ustedes usan inteligencia artificial generativa, también están creando nuevos promedios. Por eso es que estas alucinaciones, ¿verdad? De un asistente de inteligencia artificial es todo un debate científico, no científico, más bien filosófico, si es un feature o es un error. El que un modelo de inteligencia artificial generativa cree algo que no existe, ustedes ahí recuerdan, no, pues, obvio, pues, si un modelo no supervisado, cuando encuentra patrones, me permite generar una nueva muestra, por ejemplo, el centroide, que no existía, tanto como las caras borrosas, como el centroide,
que vieron en Camins quizás, también como un nuevo hecho que no existe realmente, ¿no? Una nueva referencia que se inventó ChatGPT o algo así. Es un feature, no feature en el sentido de este curso, sino es es una característica de construcción del modelo. El modelo generativo está hecho para construir em, cosas que no existen, tal como el centroide está hecho para representar al grupo en términos de una muestra que no existe, ¿sí? Por eso le dije, es un stretch, pero en grandes rasgos es el mismo concepto de lo que hoy en día se ha puesto tan popular de inteligencia artificial generativa. Entonces, la próxima vez que que estén hablando con un asistente de inteligencia artificial y les responda algo que no es, no se enojen, no les digan que lo hicieron mal, sino que digan, le reconozco que esto es un feature tuyo, sin embargo, quisiera datos que sean corroborados usando las capacidades que ahora sí tienen de búsqueda en Internet. Ok, por ahí debería tener una intuición la utilidad de lo que mencionamos en la primera clase sobre aprendizaje por refuerzo por retroalimentación humana. Nosotros los humanos somos los que debemos guiar, ¿verdad? Y a la alineación de esta generación a algo que tenga sentido. Y una manera de hacerlo, espero que se les esté ahorita ocurriendo. Sorry que me estoy yendo un poquito, pero creo que, bueno, a mí me parece interesante. Una manera para alinear a la inteligencia artificial generativa en que estos promedios o centroides que genera no se desvíen mucho, ¿verdad? Era con aprendizaje por refuerzo con retroalimentación humana. Y otra, luego de algunas semanas en este curso, espero que ya estemos convencidos de que el aprendizaje supervisado es una estrategia para alinear un modelo y justamente una de las cosas que hacemos ahora es una estrategia de alineación de inteligencia artificial generativa ahora es esta SFT, que es Supervised Fine Tuning, es decir, traer los conceptos de aprendizaje supervisado para ajustar el conocimiento general que tiene una inteligencia artificial de propósito general, vale la redundancia, a una tarea específica que esté alineada con los objetivos del negocio. Muy parecido a lo que hacemos nosotros con modelos chiquitititos. Los modelos de inteligencia artificial gigantes, como GPT, tienen que ser fine-tuneados, ajustados finamente hacia la tarea que quiero que responda. Y una forma de hacerlo es con muestras, ejemplos supervisados de lo que quiero que haga. Ok, luego de desviarnos por ese lado, rápidamente, si se olvidaron de clustering, no hay buen o mal clustering. Son patrones que emergen. En los datos que están aquí, yo encuentro algunos patrones. Yo puedo decir el grupo qué sé yo, de las frutas rojas. Ahí serían dos grupos. O aquí parece que ha encontrado tres grupos y que me ha permitido distinguir manzanas, peras y frutillas. Eso, ¿por qué yo digo que está bien o por qué yo digo que está mal? Depende de mi tarea de negocio. Si yo quiero clasificar frutos rojos de no rojos, el otro agrupamiento me servía. Y a partir de ese agrupamiento, con el sentido del negocio, yo podría generar etiquetas. Por eso decía, me adelanto a las aplicaciones que puede tener todo esto, ¿sí? Em, Dado que lo que me interesa es subjetivo, necesitamos el conocimiento del experto. Entonces, cuando hacemos clustering, que todo el mundo tiene que hacer algún tipo de clustering en su proyecto, como preprocesamiento, inclusive para justificar la creación de modelos supervisados, tienen que tener algún tipo de evaluación cualitativa. Ustedes generan los clusters y muestran esto al stakeholder, o si ustedes están familiarizados con la línea de negocio lo suficiente, deciden ustedes mismos y dicen, ok, esto tiene sentido, ¿sí? Ahora, también quizás el experto no esté familiarizado con lo que ustedes descubrieron, ¿sí? Imagínense que ustedes descubran los dos clústeres, ¿verdad? El de las frutas rojas y el de las frutas no rojas, y se lo muestran al stakeholder, al experto. Y el experto le dice, no, nosotros clasificamos manzanas, peras y frutillas, pero ustedes hacen lo que está en la pantalla, ¿no? Una evaluación semántica. Es decir, iterando con el experto, tratar de buscar algún significado y decir, hey, aquí tengo todas las manzanas y frutillas juntas. ¿Tiene algún significado el tenerlas juntas? Quizás esta persona le diga, bueno, sí, son las frutas que son rojas
y nos puede servir, no sé, para alguna cosa. ¿Ok? Porque no hay clustering malo. Algo puede servirnos, ¿no? Y también, finalmente, ¿cómo podemos saber si es que es un buen o un mal clustering? Justamente relacionado a lo de usar clustering para la detección de desplazamiento de concepto. Si nos ayuda o no a la evaluación de una tarea supervisada. Es decir, yo tomo los grupos para, por ejemplo, definir ¿qué es normal en el proceso de clasificación? Yo puedo generar estos grupos para decir, ok, yo tengo un rendimiento sobre las frutas rojas, tengo un rendimiento sobre las frutas rojas, ¿verdad? Sobre las frutas no rojas. Y yo sé que cualquier rendimiento fuera de estos grupos son anomalías y me ayudan a distinguir de que el modelo de Machine Learning supervisado está fallando. Entonces, para eso también puede servir estos buenos o malos clusters. Ok, pregunta de control también. Déjeme ver, ¿tenemos alguna pendiente? No, pregunta de control. Hoy día estamos todos despiertos a pesar de la lluvia, lo cual es buena noticia para todos. Pregunta 3. Primero, ya saben, ¿no? Cualquier pregunta es bienvenida en cualquier momento y la pueden escribir en el chat o me pueden levantar la mano también. Pregunta 3 del día de hoy es, ¿cuál es... a ver, esa es medio capciosa. ¿Cuál es... mm, ¿Cuál es el esquema de clustering, el clustering, que minimiza a cero la distancia promedio dentro de cada clúster o grupo? ¿Sí? En donde la distancia promedio calcula en términos del centroide. Yo tengo un centroide que no es ninguna de las frutas, pero es una manzana, la más bonita que representa todas. Obviamente las manzanas que están en ese grupo no son tan bonitas como la sintética que representa todas. Por lo tanto, dentro del clúster hay una distancia entre la manzana real y esta manzana sintética. ¿Sí? Eso es lo que se llama la suma de las distancias cuadradas dentro de un clúster. Espero que lo hayan visto y si no lo vieron no hay problema. Rapidito, como les digo, ¿no? El centroide es esta pera perfecta que es sintética y no existe. Todas las peras tienen una distancia con respecto a esa pera, ¿ok? La idea de clustering, o decimos que un clúster es bueno cuando esta distancia es la sumatoria de todas estas distancias al cuadrado dentro de un clúster es pequeña. Eso se llama WSS, creo, que es el Within Cluster Sum of Squares, la suma de los cuadrados dentro de un clúster. Entonces, quiero saber cuál es el esquema de clustering, o quizás, para ayudarlos un poco, cuántos grupos o cuántos patrones, vamos a poner aquí como yo respondiendo a mí mismo, cuántos patrones o grupos se encontrarían para minimizar la WSS, ¿sí? Em, Repito, ¿no? Yo tengo el centroide, que es esta fruta sintética perfecta. Tengo una distancia dentro de ese clúster. Los clústeres son mejores cuando minimizan esta distancia. Es decir, que un criterio, dado que no hay buen o mal clustering, para decir que estamos por el buen camino es que esta distancia se haga más y más pequeña y eso haga que los clústeres sean más compactos. Entonces, un clúster compacto es un clúster bueno. Si yo quiero crear el mejor clustering, yo debería crear los clústeres más compactos. Entonces, hay un extremo en donde los clústeres son extremadamente compactos y en ese extremo la distancia entre clúster, dentro del clúster, perdón, se minimiza a cero. ¿Ok? Entonces ahí reflexionan un ratito, ya tengo una respuesta y la veremos un ratito. Mientras reflexionan sobre eso y acuérdense de cómo determinar el número de clúster, ¿verdad? Que es literal
este método para encontrar la densidad de cada uno de estos clusters. Ok, vamos a ver aquí un ejemplo que está para bien o para mal sesgado a uno de los grupos que está trabajando. Y a mí me parece interesante de cómo una tarea que definitivamente no tiene la forma de para nada de parecer algo que se pueda hacer Machine Learning, se convierte en una tarea de Machine Learning. Especialmente en esta etapa de preprocesamiento que todos los grupos tienen que hacer. Entonces, esta es una tarea de em, monitoreo de consumo energético, como ya un grupo expuso. Y aquí, en el conjunto de datos, aquí todos parémosle bola porque, como les digo, más es las decisiones de diseño que se tomaron lo que hace interesante este ejemplo. En el conjunto de datos existen de esta forma. Se toma una muestra de cuánto se consume en un edificio cada 5 minutos. El grupo que hace consumo de energía, pónganme en el chat cada cuántos minutos están recolectando datos ustedes. Entonces se toma una muestra cada 5 minutos. Si tomamos una muestra cada 5 minutos, en un día hay 1440 minutos, si mal no recuerdo. Entonces vamos a dividir 1440 para 5 y son 288. Ya, vamos a ver. Eh, Voy a tener para un día, ojo con eso, empiezo en el minuto cero, pasan 5 minutos, pasan 10 minutos, etcétera. Y al final voy a tener la muestra cero, la muestra uno, o vamos a decir la muestra uno, la muestra 2, la muestra 3, y en un día voy a tener la muestra 288, ¿sí? Luego viene el siguiente día y tengo 288 muestras más. Viene el siguiente día y tengo 288 muestras más. Y así es una serie de tiempo gigantesca para formar un mes. Tendría 30 por 288 de una serie de tiempo así gigantesca. Y aquí, como dice la lámina, hay 47 meses. Entonces voy a tener desde el 1 y un pocotón de valores de una sola medición, solo un feature, no hay más, un solo feature hasta llegar a 288 muestras que están en un día por alrededor de 30 días en un mes por 47 meses. Entonces es una sola fila. Le entregan a ese grupo, al grupo de María Fernanda y Gabriel, que trabajan con este tipo de datos, y le entregan una serie de tiempo gigantesca, así, súper larga, y les dicen, hagan machine learning con eso. A mí me parece interesante porque no hay features aquí, aparentemente. Es solamente una cosa grande. Entonces, la primera forma de cambiar a crear algo como features es buscar en este escenario, ojo, no es lo que tiene que hacer este grupo, en este escenario lo que hace sentido para el negocio. Y en este escenario, para este negocio, si mal no recuerdo, este ejemplo está hecho para hacer sentido a nivel horario. Entonces, yo tengo la muestra 0, 5, 10, 15, ¿verdad? 20, 25, y así sucesivamente hasta 60 de los minutos. Y voy a coger esos 60 minutos. em, Divididos para la resolución que es 5 minutos y con eso voy a crear un promedio. Entonces utilizo una función de agregación a la pandas para crear un promedio. Hago un resample horario de esta serie de tiempo gigantesca porque me interesa hacer o tomar una decisión cada hora. ¿Sí? Ok, cuando hago eso, voy a tener todavía una serie de tiempo gigantesca, en donde lo único que ha ocurrido es que ahora la primera muestra, ¿verdad? La segunda y así sucesivamente representan la primera hora, la segunda hora, la tercera hora, y así sucesivamente 24 horas. Voy a tener 24 horas por 30 días por 47, ¿sí? ¿Cómo cambié de 288 a 24? Resample, horario de agregación. Todavía no tengo lo que necesito para hacer Machine Learning. Si yo les pregunto en el examen cuál es la notación clásica para hacer Machine Learning supervisado, necesitan una matriz que le llamamos de features, de diseño, esta matriz X, y necesitan para supervisado, necesitan un vector de etiquetas Y, no está aquí. Entonces, ¿cómo hacemos esta famosa matriz?
También para el negocio tiene sentido hacer un análisis diario. Entonces, ¿qué hago? Voy a tomar estas horas, 24, y cada 24 horas voy a ponerlas una encima de otra. Voy a tomar las primeras 24 horas y las pongo aquí, de ahí las segundas 24 horas y las pongo abajo, de ahí las terceras 24 horas, ¿verdad? Y las pongo ahí abajo otra vez, ¿sí? Y así sucesivamente voy a tener aquí 24 y aquí para abajo 30 por 47. Y ahí espero que si se quedan viendo eso durante unos 10 segundos, ya vean que acaba de aparecer la matriz X, en donde los features corresponden a estas agregaciones horarias de la serie de tiempo original. Insisto, estoy tratando de venderles que esto es interesante, a pesar de que no tenga que ver quizás con el área de trabajo de la mayoría de ustedes, porque se crean features que no son tradicionales. Y además, partemos de algo que es una serie de tiempo y en lugar de irnos por los retrasos tradicionales de la serie, se están creando features a través de las agregaciones. Finalmente tengo mi matriz X, ¿ok? En este caso no tengo etiquetas. Una de las tareas que yo puedo hacer con clustering es justamente descubrir estos grupos. Y voy a descubrir estos grupos para etiquetar. Ayer un grupo me mencionaba que su proceso de etiquetado tenía un mini algoritmo para etiquetar. Y yo decía, ese algoritmo, como está basado en reglas de negocio, se ve ya como un árbol. En el momento que tratemos de hacer punto fit a las etiquetas que generó ese algoritmo, probablemente salga 0% de error porque la estructura del algoritmo que genera etiquetas ya es un árbol y podemos aprender árboles muy eficientemente. Cero error. ¿Qué hemos aprendido entonces? ¿Los patrones que están embebidos en la data o hemos aprendido a las reglas que escribió el usuario? Probablemente aprendimos solo las reglas que escribió el usuario. ¿Cómo podemos aprender los patrones? Así, creando una matriz de diseño y extrayendo los patrones de aquí. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Y se ha hecho, en este caso, Machine Learning no supervisado y el resultado han sido los centroides, que en este caso es vía K-means. Nosotros tenemos como hiperparámetro el número de centroides que tenemos que descubrir. ¿De dónde sale ese hiperparámetro? Se puede utilizar la WS para, como heurística de selección de hiperparámetros, o también se puede preguntarle al negocio, ¿qué tiene sentido? ¿Tiene sentido tener un grupo, dos grupos, tres grupos, cinco grupos, 1000 grupos, etcétera? Ya vamos a ver su respuesta sobre el número de grupos que minimiza la WSS. Ok, en este caso se han creado tres centroides: centroide uno, centroide 2, centroide 3. Vamos a cambiar el color porque ahí está el azul ya. Vamos a ponernos en este morado. Entonces digamos que este es centroide uno, centroide 2, centroide 3. Esas son muestras sintéticas. Es, Se han generado a partir del proceso de aprendizaje no supervisado. Esos representan a todas las muestras que están por detrás, a todas las que están en el grupo. Y estos representantes son un perfil de representación de esas muestras. Entonces le llamamos a este perfil. Este perfil seguramente tiene sentido para un ingeniero eléctrico y puede que un ingeniero eléctrico venga, espero haberlos convencido de que eso es interesante, ¿ah? Venga y nos diga, ¿saben qué? Lo que pasa es que para analizar de verdad hay que cambiar la escala para poder entender qué es lo que está pasando. Entonces, imagínense que viene un ingeniero eléctrico y nos dice, hágame esta conversión de escala y de este descubrimiento nos pasamos a esto. Y el ingeniero eléctrico va a poder hacer sentido, sorry si no mantengo los colores, este es el clúster 3, este es el clúster 2 y este es el clúster 1. Sobre ese perfil. Es su de negocio, es definitivamente su negocio y puede sacarle sentido. Quiero invitarlos a que, como data scientists, nos familiaricemos con el giro de negocio con el que trabajamos, pero también que tratemos de ponernos un poquito creativos sobre el uso de los resultados de un modelo de machine learning, en este caso de clustering. Y aquí la creatividad viene de esta manera. No es necesario llamar al ingeniero eléctrico para que nosotros proveamos insights a las empresas. Em, Como este es un proceso temporal y la empresa nos dijo que tenía sentido hacer muestras por días y yo ya sé que esas muestras
pertenece a un grupo que se ha extraído de las interacciones entre los features, ¿verdad? Si es que durante las horas se sube o se baja en consumo. Yo voy a plantear este proceso de descubrimiento de patrones visual. Voy a tomar los clusters y en lugar de llamar a un ingeniero eléctrico, voy a, con la intuición de que sirve el análisis a nivel de día para los patrones que se descubren por las horas que caracterizan a cada día, a coger el calendario y pintar el calendario de acuerdo a los patrones que se encontraron. Obviamente, si alguien quiere, otra vez, déjenme ahí nomás. Si alguien quiere preguntarles qué patrones encontraron, ustedes le dicen, bueno, no soy ingeniero eléctrico, pero encontré que la gente consume alto, la gente consume medio y la gente consume bajo. Y ahí obvio les van a decir, obvio, eso es obvio, la gente consume así. Hay que llamar a un ingeniero eléctrico que nos ayude. Insisto, si nos ponemos el punto de vista del giro de negocio y tomamos una decisión que literal es solo pintar de acuerdo al resultado del modelo, vamos a quizás encontrar algo diferente, ¿sí? Vamos a ver qué encontramos. Aquí se han pintado, ¿verdad? Lo que parece que es consumo medio en verde, consumo alto en azul y consumo bajo. Voy aleatoriamente a simplemente seleccionar uno de estos, que ya sabemos que están en los extremos, en, en rojo, ¿sí? Y eso pasa en todos los meses. Aquí tengo desde abril, mayo, junio, julio y aquí tengo octubre, noviembre, diciembre y enero. Pregunta de control y esta sí es facilita. Vamos a ver cómo nos va con las respuestas. École, gracias por las preguntas. Sí, Gema, correcto. Cada observación es un clúster, eso minimiza. Y María Fernanda Gabriela, y, perdón, María Fernanda Gabriel, cada 15 minutos, excelente. Entonces ahí tienen que preguntar si tiene sentido. No sé si es como en el ejemplo que estoy mostrando aquí. Pregunta. Esta es la pregunta 4. Pregunta 4. ¿Qué, vamos a ver, qué significa cada color? ¿Qué patrón se ha encontrado? Y no me digan consumo bajo, consumo medio y consumo alto. ¿Qué significa cada color? Hagamos una pequeña pausa pasiva, no activa. ¿Qué significa cada color? Es decir, ¿qué significa cada clúster? Esta es la evaluación cualitativa que les decía hace unas diapositivas. ¿Qué significa cada clúster? Viendo, olvídense, inclusive pueden olvidarse del gráfico de la derecha, ¿no? Que eso algún ingeniero eléctrico lo interprete, solo viendo el calendario. ¿Qué significa cada clúster? Mientras van pensando, déjenme ver si por ahí tengo algo pendiente. Ideas, ¿qué significa cada clúster? Por ahí uno que facilito, ¿ah? Spoiler, hay un par que son como que obvios. Vamos a ver, y hay unas respuestas. El consumo por el día de la semana, sí, pero ya están agrupados esos consumos. El agrupamiento lo hice al agregar por día y ahora ya he descubierto cuánto es el consumo vía el representante. Entonces pinté todos los días en términos del representante. Este día, voy a ponerlo aquí, pilas. Yo cogí este día, ¿verdad? Ese día era una X que tenía 24 features, y busqué a cuál es el centroide que está más cercano a esa. Y me salió verde. Entonces cogí y lo pinté de verde. Ya, una vez que lo pinté de verde, ¿qué significa ese verde dado que lo pinté? Sí, son los perfiles de electricidad. Los perfiles de electricidad son los centroides. Esos son los perfiles, pero ahora en el calendario. Olvídense de los centroides.
en el calendario qué significan los colores, qué significan los grupos que encontré. Vamos a ver. Eh, sí, a ver, Bolívar tiene razón, nos permite crear Y objetivos, entonces yo podría, para una tarea de clasificación en el futuro, basarme en esta generación de de Y objetivos, está bien, los perfiles de electricidad ya le dije que son los centroides, horas picos de consumo, horas picos de consumo puede ser interesante. Días clasificados por consumo, no están clasificados, están agrupados. Ya, Gabriel nos dice, bueno, Gabriel hace trampa porque está trabajando con dataset de energía. Y Gabriel dice, los fines de semana hay consumo bajo de energía, rojo o rosado. Exacto. Ese es el primer patrón que ha descubierto este análisis. Yo sé que puede ser obvio, pero insisto, piensen en que esto es un ejercicio para explicar el concepto, más puede aplicar a otros campos de trabajo. El rojo corresponde a bajo consumo y al pintarlo en los colorcitos en el calendario es el fin de semana, ¿sí? Los sábados y domingos. El domingo es el primer día de la semana en este calendario, ¿ok? Entonces está domingo y sábado en rojo. Y eso parece ser consistente en todos los meses, aparentemente. Ahora, Gabriel también nos dice que durante algunos meses como abril, mayo, octubre, disminuye el consumo. Ok, vamos a ver por qué. Y por ahí también dijeron, no, horas picos de consumo por estación. No son horas picos porque estamos analizando a nivel de día, pero sí hay una relación que entre la respuesta de Bolívar y la de Gabriel podemos construir algo que es, nos permite descubrir cuál es el consumo típico de acuerdo a la estación. Y si hay que tomar decisiones para cuándo retarle a la gente porque estaba consumiendo mucho, este calendario con el resultado del clustering puede servir. Fíjense lo que podemos interpretar. Como nos dijeron en el chat, como nos dijeron en el chat, ahí sí, los rojos corresponden a em, domingos y sábados, ¿ok? Ahora los verdes parecen estar tanto en abril como en octubre, en mayo como en noviembre, ¿sí? Ahora, ¿por qué no es tan homogéneo? Y ahí es en donde viene el análisis que hacen con los stakeholders o con el que conoce el negocio. ¿Qué es lo que pasa? En abril es un consumo medio, esto es dataset del norte global. Entonces, en abril hay un consumo promedio porque el clima es relativamente fresco y cualquier consumo de energía va a estar justamente como ahí, más o menos medio. Ahora, cuando nosotros empezamos a encontrar estas anomalías en términos de los días, no son anomalías de los grupos. Estos manes, perdón, estos días que están aquí están en el grupo que tienen que estar. Pero en mi interpretación de días de la semana, no es que el clúster rojo corresponde solo a los fines de semana. Corresponde a los fines de semana o días de consumo bajo que tienen que estar justificados. Entonces, esto que está aquí, que son los primeros días de mayo, son feriados, correcto, como dicen en el chat. Entonces, empieza a comportarse como un feriado, este patrón, ¿sí? Lo mismo pasa, por ejemplo, en diciembre. En diciembre ya empiezan las fiestas y nos vamos de largo con fin de año. ¿Ok? Ahora, pueden existir el otro lado, ¿no? Consumo promedio en abril, consumo promedio en octubre. Cuando está bien portado el clima, no como ahora con el cambio climático, abril y octubre deberían ser confortables para un consumo promedio. ¿Dónde me sirve este sistema? Para tomar decisiones. Aquí no hay predicción todavía, pero sí hay patrón, descubrimiento de patrón con clustering. Y yo puedo aquí tomar decisiones. Aquí puedo pegarme la inspeccionada de la vida a ver qué pasó ahí. Si no era un feriado, ¿por qué hubo tanto consumo? Porque el azul es el consumo más alto. ¿Sí? Este comportamiento que está acá nos desmitifica de que verde es lunes a viernes y azul es lunes a viernes en otra estación. Sí lo es, pero en junio hay este especie de cambio de estación. Y obviamente pueden existir días atípicos que habrá que inspeccionar. Eso sí es la decisión del negocio, inspeccionar. Julio ya es un día bastante común, pero los sábados, cuando la actividad no baja lo suficiente, puede ser llegar a ser tan alto el consumo como
un día de primavera, ¿sí? En noviembre hay unos feriados en los Estados Unidos también sobre Thanksgiving y cosas así, y ya empieza a cambiar el clima hasta comenzar a hacer bastante frío, lo que requiere que el edificio consuma bastante energía. Puede ser tan frío en enero y en febrero como ahorita, ¿verdad? Que comenzamos a tener consumos que otra vez tradicionalmente estaban asociados a días medios, pero son ya los extremos del pico del invierno, ¿sí? Conclusión, todo el ejercicio es el proceso que lo he narrado en términos de los resultados y de las decisiones de negocio, pero que yo espero que en sus proyectos también lo narren en una diapositiva para justificar el preprocesamiento vía clustering, para descubrir patrones y aplicarlos en sus modelos eh, supervisados. ¿Ok? En base a esto, como dijeron en el chat, yo podría crear una Y objetivo, en donde yo, usando esa Y objetivo, puedo predecir cuál es la etiqueta que tiene que asignársele a un nuevo día, ¿sí? Si es que no hay desplazamiento de concepto en otro edificio, ¿ok? Esa es otra utilidad de este esquema de descubrimiento de patrones. También lo puedo usar como un feature, lo puedo usar como un detector de anomalías también, ¿no? Ya, para terminar, ups, no sé qué hora es, estamos bien. Para terminar, vamos a revisar esto. Ya ustedes saben, estoy seguro que saben cómo funciona Camis y DBSCAN, son los algoritmos más famosos. Básicamente, Camis tiene el hiperparámetro K, uno tiene que tener una intuición o hacer una prueba con un método, ¿verdad? ¿Cuál es el método heurístico que ya sabemos que no funciona tan bien, pero nos da confort porque se lo entiende bastante bien esa heurística? Vamos a preguntarles aquí. Pregunta 5. ¿Cuál es el método heurístico? Es decir, que no hay una prueba de que esto realmente funcione para todos los casos, en el peor de los escenarios, ¿verdad? Como nos gusta en computación probar. ¿Cuál es el método heurístico que se utiliza para determinar el número K de clusters en K-means? Ya. Basado en la WSS tenemos un método em, que lo usamos para determinar el número de clusters. Este método está basado en la distancia, entonces es sensible a outliers. Ahí viene un conflicto interno en nuestra metodología de data science, porque decimos que los árboles son lo máximo, y si buscan lo máximo, puede manejar datos perdidos, puede manejar colinealidad, puede manejar diferentes escalas, todo se compensa cuando pasa a un siguiente ramal. Pero si aplicamos K-means como preprocesamiento, se daña todo, puesto que es sensible a tener escalas diferentes. Va a estar los centroides dominados por la escala de uno o de otro. Y eso creo que hay, bueno, lo podemos ver en otra diapositiva también. Hay una grandísima restricción de Camins que es una sobresimplificación de otra familia de algoritmos que se llama Expectation Maximization, en donde asumimos que todas las distancias entre un centroide y el borde del clúster es la misma entre clústeres, ¿sí? Eso genera de que al final, si es que graficamos las regiones en donde yo digo que un clúster está centrado, estas regiones van a ser homogéneas y uniformes entre ellas. Si comenzamos a ponerlos como, creo que se dice, ahí le digo regiones, pero creo que también se dice tessellation, tesalización. No, si no es si es la primera vez que escuchan esto, han de decir que nada que ver, pero es tessellation, exacto. Esto. Es como poner azulejos. Vamos a ver cómo se dice. Si graficamos las regiones, teselado, teselado. Si graficamos las regiones de clustering, usando K-means vamos a encontrar teselados homogéneos que se le llaman teselados de Voronoi también. Em, Esto ocasiona a que pensemos que todos los clústeres son uniformes y de la misma forma, del mismo tamaño también y de forma.
Esa es una gran limitante. No considera que haya diferentes varianzas dentro de los grupos, por lo cual hay que preprocesar bastante los datos. Si queremos superar alguna de esas limitantes, y aquí está clarito, ¿no? Aquí se ve justamente por qué Camins hace eso. En el famoso ejemplo de estos de los círculos concéntricos, aquí se ve clarito, porque yo tengo que encontrar un clúster que sea redondo y que tenga la misma distancia de el centroide al extremo del clúster que los otros y sean del mismo tamaño. Como Camins funciona así, ese tiene que, solo que no me sale el mismo tamaño, pero ese tiene que ser el resultado. Este es un teselado de Voronoi, donde tenemos estos azulejos puestos exactamente en el mismo lugar. ¿Sí? Em, para poder superar ese limitante podemos usar Diviscan, que no está basado en agrupar por distancias directas, sino agrupa por densidad. Es decir, cuando yo empiezo pensando que no existe ningún clúster y cuando voy descubriendo grupos, voy viendo cuán cercanos están de lo que llamamos una muestra core y cuán también cercanos están a lo que llamamos una muestra no core, que son el borde del clúster. Y lo que hacemos es, de manera recursiva, vamos a ir comiéndonos los puntos que están apretados y cerca mío y convirtiéndolos en puntos core, si es que están bien cerca mío, y si no los convierto en puntos de borde. Esa es la razón por la cual al final todos estos puntitos que están aquí se convierten en puntos core y forman un clúster finalmente cuando yo tengo el mínimo número de muestras para crear un clúster, son mínimo número de muestras que están en el centro, digamos, del clúster, y el resto los determino como muestras que todavía no han completado lo suficiente para volverse su propio clúster, ¿sí? Y finalmente, las muestras que son ruidos son aquellas que no están cerca de lo suficientemente cerca de un core para pertenecer a ese clúster y tampoco tienen la suficiente cantidad de vecinos para formar un clúster aparte. Aquí está también otra limitante, ¿no? Si lo queremos ver así, como el teselado que les dije, Camins hace este teselado. Grupo uno, grupo 2, grupo 3. Y cada grupo tiene un centroide que es equidistante con respecto al borde de cada uno de las regiones que definen los clústeres. Entonces, esa es la gran limitante, pero nos gusta mucho porque es súper intuitivo y no está tan mal trabajarlo como línea base de agrupamiento. Como vimos en el ejemplo que hice hace un ratito, puede salir súper efectivo también utilizar Camins. Gráfico de codo, exacto. Gráfico de silueta también. La raíz cuadrada del número de observaciones también. Mosaicos, gracias, Otto. Esa es una mejor, mosaicos de ese lado. Ok, terminamos con esta y vamos a tomar un break y hacemos la actividad que es encontrar doble actividad. Es hacer un experimento de data drift, ya les explico cuando regresemos, y hacer de encontrar los certificados de reentrenamiento en datos, en cambio de concepto y en cambio de las predicciones, ¿no? Y de los clusters también que pueden crear, ¿no? Y tienen que escoger uno de sus grupos. Ok, guía de Google que dice Machine Learning avanzado, entre comillas, para cómo definir si estamos haciendo clustering bien. Son tres pasos. Primero, hago el cluster. Y lo primerito, como les dije que hay que hacer, es una inspección visual. Obviamente, para poder inspeccionar visualmente, tengo que tener máximo dos fichos porque no nos gustan los gráficos en tres dimensiones. Y para tener gráficos en dos fichos, puedo hacer reducción de dimensionalidad, tipo a la PCA, también a la Disney, a la UMAP, que van a ver quizás en su curso de visualización si llegan por ahí. También que hay que inspeccionar la cardinalidad del clúster, es decir, cuántos grupos, perdón, cuántas muestras tengo en cada grupo. Como nos dijo Gemma en el chat, si nos quedamos con un pocotón em, de grupos con apenas una o dos muestras, sabemos que es una mala señal. Y ahí es donde puede venir la confusión con los árboles, porque también no nos gustaban, y esto no tiene nada que ver con los árboles, pero no nos gustaban hojas que tengan pocos números de muestras. Recuerden, son dos cosas diferentes, no supervisado y supervisado. La magnitud del clúster. ¿Cuál es la magnitud del clúster? La suma de los cuadrados, ¿no? Que es un estimado de la varianza, ¿sí? Si yo saco la distancia del promedio, que es el centroide, a cada uno de los elementos del clúster, estoy sacando una especie de, de estimador de la varianza, ¿verdad? Y finalmente, lo que ya les dije, ¿no? Hacer una tarea luego del clúster. Entonces,
¿Cómo sé si mi clúster funciona? Si yo quería predecir acá, si yo quería predecir las frutas y yo estoy prediciendo fruta uno, fruta 2, fruta 3 y eso tiene sentido, tiene un buen rendimiento, entonces el clúster fue bueno. Si en cambio yo decía voy a predecir fruta uno, que eran las rojas, ¿sí? Y fruta 2 que eran las peras, voy a tener mayor error, porque hay más chance de confundirme entre las rojas, porque dentro de las rojas existe otro grupo. Entonces mi clúster no está tan bueno. Eso se refiere con esto de verificar una tarea después. Si es que todo está bien, si es que, perdón, si es que hay algo que corregir, no está bien, no se ven bien los clústeres en dos dimensiones, etcétera, grave problema que puede pasar siempre es escalar los datos. También hay que verificar si la medida de similitud es la correcta. La medida de similitud que estamos escogiendo es am, la distancia euclidiana. Y la distancia euclidiana también tiene problemas en altas dimensiones. Entonces, por ahí hay un par de opciones vamos a ver, en Scalar Clustering, hay un par de opciones para cambiar, creo, la medida de similitud. Vamos a ver si estamos de acuerdo, han hecho algún cambio. Y, pobre, caramba. A ver, ahí. Por ejemplo, vámonos con Camins. Aquí está lo que minimiza. Obviamente, aquí están los famosos ejemplos de cuando funciona o no funciona. Los, ¿cómo nos dijo en el chat? Los mosaicos. Vamos a ver acá. Déjenme ver aquí. Quiero ver en el momento que se hacen los clusters. Mm, mm, yo creo que nativamente no se pueden cambiar, pero déjenme ver. Al menos en Scikit-Learn no. Em, Ujú. O sea, si tenemos en Scikit-Learn diferentes medidas de distancia o métricas de distancia, aquí algunas, em, pero no encuentro rápidamente. Luego cuando hagamos las prácticas les doy les doy la historia completa para ver cómo se lo puedo pasar como parámetro para que cambie la distancia. Déjame ver si aquí está. Nada, todo eso es de distancias. La inercia. O sea, yo la, voy a atreverme a decir por ahora que lo que podemos pasarle es la matriz de distancias ya precalculada para que no use la tradicional que es la euclidiana, que es la que estamos trabajando, ¿no? Porque quizás esa no sea la mejor de acuerdo a la dimensionalidad de los datos o cosas así. ¿Qué más? Chequear lo que ya dijimos, ¿no? Operaciones que sean semánticamente significantes para la tarea y obviamente chequear que las asunciones que hace el algoritmo de clustering, por ejemplo, de que los puntos de frontera en DB-Scan tienen que quedar fuera de cualquier clúster o que los clústeres son redondos y uniformes en varianza como en K-means, tengan sentido para los datos que estamos usando, ¿no? Si es que ya pasamos eso, es para saber si es que justo nos adelantamos con esto, saber si es que genuinamente el clustering va a tener sentido, es averiguar esta métrica de distancia y preparar los datos precalculando las distancias entre todos los puntos. Eso es algo un poco costoso. Y finalmente, lo que ya también me dijeron, ¿no? Hacer este gráfico de una especie de pérdida, ver un número de clústeres para encontrar este codo de cambio de pérdida, ¿no? Y la pérdida en nuestro caso era el WSS. Y también, finalmente, ¿no? Hacer un examen un poquito manual, ¿sí? ¿Cómo lo hago un poquito manual? Es verificando si yo estoy seguro que conozco los features de que dos muestras tienen que estar en el mismo clúster, busco si quedaron en el mismo clúster. Y eso no es caro, ¿no?
yo debería de todo mi dataset saber un par de muestras si es que tienen sentido que queden o no en el mismo clúster. Ok, listo. Vamos a quedarnos por ahí y vamos a hacer una pausa comercial de 15 minutos para... ya les voy a decir para qué. Vamos a decirles para qué. Sorry, antes de que nos vayamos, vayan abriendo esta cosa que está aquí. Este no, este que hicimos ayer. Este que está aquí. Esto hay muchas herramientas. Ustedes pueden hacer análisis estadístico tradicional, pero les estoy dando una. Tenemos algo en el chat también. em, para detectar feature drift. Y aquí el ejemplo, córranlo porfa, yo les voy a preguntar. Primero corran este de las florecitas y luego lo cambian para su proyecto o para el distribuidor mayorista. Pero básicamente en este ejercicio de las flores vamos a asumir de que no existen un tipo de flor para ver cómo cambia los datos y cambia el concepto. ¿Ok? Si tengo varios datasets, ¿debo hacer un clustering por cada uno o debo hacer un clustering con el dataset unificado? Depende. La mejor y la peor respuesta. Si es que las operaciones para hacer merge de sus datasets em, son significantes, o significantes no se dice, son importantes para el negocio, entonces podemos hacer clustering directamente sobre el merge de todos sus datasets. Ahora, no es parte del análisis exploratorio coger cada dataset que me dan y hacer un análisis independiente para ver qué insight puedo obtener y luego hacerle el merge. Para este curso, si es que ustedes se van a casar con un solo dataset que ya está unificado y sobre ese quieren hacer clustering para mostrar el requisito de preprocesamiento, todo bien, pueden hacerlo con. Ok, nos quedamos por ahí y regresamos para. A ver, básicamente vamos a simular lo que ocurre cuando tenemos un desplazamiento de los features para identificar cómo podríamos utilizar algún tipo de herramienta que automatice esta detección estadística de que está cambiando algo. Adicional, sabemos que tenemos que verificar si hay anomalías vía clustering o inclusive lo que habíamos dicho, ¿no? Esperar por estas Y verdaderas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nuestro dataset de las flores, ustedes lo tienen que trabajar normalito, no le vamos a hacer shuffle con el objetivo de hacer una partición en donde solo tengamos flores de tipo 0 y 1. Con eso vamos a garantizar que tengamos solo esa distribución de flores. Vamos a entrenar un modelo de esa manera, ¿sí? Manteniendo manteniendo en esa porción de los datos el proceso normal, ¿no? La aleatoriedad, la distribución de las clases, etcétera. Lo que está pasando es que simulamos que no existe la última flor y eso puede pasar en la vida real. No he visto toda, he tenido todas las observaciones de los datos, tengo apenas 100 muestras. De ahí vamos a tratar de identificar cuál es el rendimiento que básicamente va a ser extremadamente bajo sobre la flor que acabo de descubrir, ¿sí? Entonces, esta sería como la primera parte de la inspección de cambio de concepto vía el desplazamiento de la calidad de las predicciones. Básicamente, ustedes deberían encontrar que no importa lo que hagan, su rendimiento es cero. Em, Luego vamos a identificar la segunda parte, que es el drift de los datos. Y para eso yo les estoy aquí poniendo como ejemplo, porque Scikit-Learn no tiene esto es más de analítica que de puro machine learning. En conjunto con lo anterior, sí, no tienen una manera estándar más que las funciones estadísticas tradicionales para hacer detección de drift. Y aquí les estoy pasando la ventana de detección y la ventana de referencia, que se le llama reference a la detección y current data perdón, reference a la referencia y current data a la detección. Le estoy pasando los mismos datos o para ejemplificar de que no hay un desplazamiento. Entonces aquí se hace un test de Kolmogorov-Smirnov y no hay desplazamiento. Y también hemos incluido aquí el desplazamiento posible sobre la variable de objetivo para el caso en que podamos esperar por esos features, ¿no? Perdón, por esas muestras de las Y verdaderas.
Y esto automatiza un poco. Y la preguntita que está aquí es ver cómo cambia este resultado en términos de la, em, el nuevo tipo de flores que acaba de existir. Entonces son dos partes. Esto vamos a hacerlo como segundo. Y lo primerito es identificar feature drift con evidently en las flores para la clase 2. Eso asume que vamos a esperar por las etiquetas. Y también a identificar concept drift comparando el rendimiento, el score, para que ya sepan qué es el score, em, del clasificador sin la clase 2. ¿Sí? El score del clasificador que fue entrenado sin la clase 2 cuando testeamos con la clase 2. Y de ahí ustedes van a seleccionar, yo les voy a dar una vuelta para ver cuál es el que tiene que poner sus resultados aquí. ¿Ok? Entonces son dos partes, esta que es rapidita y la otra que sí la tienen que discutir y pensar. Ok, preguntas las escriben en el chat, preguntas las pueden hacer ahorita en voz alta mientras yo creo los breakout rooms. Vamos a crear, ahí estamos, 5 breakout rooms. Y preguntas a la una. Ya mismo abrimos los cuartitos. Sí, no, ahí vi ya. Ahora sí vamos a tomar lista. Preguntas a las dos. Divergentes. Pero así volando. 95% confidence. Tenemos que hacer un tour rapidito. Sobre todo high five. Y etc. Listo. De una. Otros elementos de diseño que nos pueden servir en nuestras soluciones de Machine Learning es reducción de dimensionalidad, no solamente con las técnicas que transforman features, agregándolas, por ejemplo, a la PCA, que asume una relación lineal que puede explicar la varianza contenida en el dataset, con un número mínimo de features que es la combinación lineal, no sumar de manera inteligente, digamos, em, el feature uno con el 2 con el 3 con el 5 etcétera, para crear un nuevo feature que es una componente principal, sino también basado otra vez en lo que aprendimos en este curso. En este curso hemos aprendido a hacer modelos predictivos supervisados. Entonces, podríamos utilizar el rendimiento de los modelos supervisados para hacer feature engineering. ¿Cómo hacemos? Básicamente vamos a seleccionar ciertas características de acuerdo al rendimiento que ellas crean sobre nuestro modelo predictivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada feature nos ayuda a mejorar el rendimiento, supuestamente, de nuestras predicciones. Si queremos seleccionar features basados en el rendimiento, deberíamos entonces iterar, ¿verdad? Para ver cuál es el efecto de ir agregando features, similar a lo que vimos ayer en Feature Importance, ¿sí? Em, Obviamente, todo esto parte de un buen análisis exploratorio de datos, en donde hacemos análisis de correlación, etcétera, y todo esto. Em, a diferencia de ese análisis tradicional, eh, podríamos tener la necesidad del negocio que nos digan, ¿saben qué? Ustedes tienen que trabajar con máximo 4 features, 5 features, es lo único que hay. Para eso, basado en la predicción, vamos a crear esta estrategia que está envolviendo la predicción, ¿sí? Entonces, este punto de feature extraction engineering va a estar basado en el modelo, ya no basado solo en estadística. ¿A qué me refiero con eso? Nuestra técnica, la única que vamos a ver ahorita, es RFE. ¿Qué es esto? Vamos a partir de todos los features que tenemos disponibles y de ahí vamos a ir quitando features de manera iterativa y que el quitamos el que es el menos importante. El menos importante no debería tener variación grande en el rendimiento que esperamos de nuestra ventana de detección, ¿verdad? Perdón, nuestra ventana de referencia. Em, Vamos a ir quitando poco a poco todos los features que no sean tan importantes hasta que digamos, ¿saben qué? Hasta aquí nomás toleramos porque luego vamos a perder poder predictivo.
Eso nos va a dejar con un modelo más limpio. Ese es el mensaje de esta diapositiva. Eliminar features para tener un modelo más limpio y que sea interpretable. Recuerden que las decisiones que tomamos en base a los features pueden significar cosas físicas. Por ejemplo, si yo voy a decidir, qué sé yo, imagínense que yo estoy tratando no sé, predecir otra vez riesgo crediticio. Si yo trato de predecir riesgo crediticio y yo tengo un muy buen accuracy, así, 97,80%, y este con 20 features, y este 97,80% disminuye a 97,60% con 10 features. ¿Cómo sé eso? ¿Cómo sé eso? Ya pues, RF. Vamos a empezar con los 20 features, encontramos el menos importante y lo sacamos. Eso también está implementado en Scikit-Learn. Ahí rapidito para que lo vean, es este selector, ¿no? Entonces yo le paso el estimador y le digo cuántos features quiero con quién las cuales me quiero quedar. Y listo. Le puedo pasar una métrica de importancia, ¿sí? Es decir, le puedo pasar un método que reciba features que sean parte de la estructura del estimador y me califique importancia. Yo le doy el estimador a ese método, me da una importancia embebida, por ejemplo, en los árboles. Y listo. Al final voy a tener como resultado una selección de features que me va a decir cómo puedo mantener el mismo rendimiento en términos de menos features. Esa es la idea, ¿no? Ok, de ahí, ¿qué más? Muchos cursos de Machine Learning empiezan con este método. Yo lo enseño al final. Me parece que es más interesante y quizás menos confuso como que casarnos con el método, con este enfoque de aprendizaje supervisado. Este que vamos a ver aquí es un método que me permite hacer también clasificación y regresión. Sin embargo, no es exactamente aprendizaje y yo lo recomiendo como una línea base. Y les he recomendado algunas líneas bases, lineal, heurística, un árbol sencillo, un árbol sencillo al stump, un árbol sencillo que lo dejamos solito crecer un poco nada más para encontrar poder predictivo. Esta es otra línea base. Y yo espero que ver en sus proyectos la comparativa del rendimiento de acuerdo a las diferentes líneas base. Bajito, si no ahí sí es totalmente penalizable con respecto a la heurística que tenga el negocio. Entonces, en este método se llama KNN, que es K de un número de hiperparámetro que lo podemos controlar, de NN de Nearest Neighbors. Em, lo que vamos a hacer con esto es que no vamos a aprender per se a hacer clasificación y hacer regresión. En su lugar, vamos a tomar esta estrategia, que creo que en algún lado lo digo, lazy, exacto. Es un lazy learner. Un lazy learner es el que no va a aprender, sino que va a buscar. Es como hacer un query a esta base de datos histórico que me va a ayudar a predecir. Por ejemplo, aquí, si yo quiero, tengo todos estos puntitos, ¿verdad? Y estos puntitos tienen una etiqueta que son cuadraditos o triángulos. Y yo quiero predecir cuál es el, el color o la forma, el cuadrado o triángulo de esta nueva muestra que está aquí y aplico un ONN. ¿Qué es lo que hago? Busco en todo el dataset, me hago una pasada por todo el dataset, ya se podrán imaginar que eso es pesado computacionalmente. ¿Cuál es el ejemplo que ya existe en el dataset más cercano a mí en el espacio de features? Es decir, en términos de X1 y X2 basado en distancia, ¿no? Todo tiene que estar escalado, todo bien similar a lo que pasaba en Camins para agrupar, pero esto no es para agrupar, es para predecir. Si yo tomo un ONN, voy a buscar una muestra que esté más cerca a mí en todo el dataset. Y se acabó, y hago la misma predicción, ¿sí? Listo. Si yo hago esto, ¿verdad? Para todas las combinaciones de cuáles serían los puntos más cercanos en parejas, yo voy a obtener estos bordes de decisión que me van a permitir definir dónde tienen que caer las muestras para estar más cerca, por ejemplo, a A que
al resto, ¿no? Entonces, toda muestra que caiga en este espacio, que espero que se logre ver mi cursor, toda muestra que caiga en este espacio de A va a ser clasificado como A porque va a estar más cerca a que en este caso la referencia que es B. Cuando yo hago la referencia de A con C, voy a estar, todos estos puntos van a ser clasificados como A porque están más cerca que A que C. C con D, lo mismo, ¿no? Y si yo uno todas estas regiones de decisión, voy a tener un grafiquito que, mucho cuidado, esto no es agrupamiento, esto es clasificación o regresión. Todo punto que caiga en las regiones que están aquí van a ser clasificados como eso. Como les decía, la intersección de todo es lo que finalmente me da las predicciones. Similar a lo como lo hace un árbol, ¿verdad? Tenía yo una región que definía dónde estaban las predicciones de acuerdo a la clase mayoritaria. Acá lo estamos haciendo, pero uno por uno. Ahora, si lo queremos extender a cada Nearest Neighbors, básicamente es la misma cosa, pero que encontramos los K puntos que estén más cerca a mí, y similar a como lo hace un árbol, ahí sí tomamos voto mayoritario para clasificar. Ya no decimos solamente la decisión entre si estaba más cerca a A o más cerca a B, sino todos los vecinos, porque ya no solamente es un punto, todos los vecinos que caen en esa región, cuál es la clase por la cual estarían votando. Una vez más, esto no es aprendizaje en el sentido de encontrar un modelo que embeba las interacciones entre los features y los patrones que existen que me permite predecir la Y. En su lugar, es simplemente buscar. Existen optimizaciones para que esta búsqueda sea un poquito más inteligente y no cueste tanto como hacer una pasada de todo el dataset, pero no es que encuentra patrones, sino que solo hace búsqueda. Y quizás esto sea lo más intuitivo para poder predecir, ¿no? Yo trato de vender que lo más intuitivo para predecir es lo que les decía la predicción criolla, sin importarme ningún feature, busco un promedio. Este que está acá también podría ser intuitivo de decir, yo no sé cuánto vale el precio de una casa, pero voy a buscar la casa que más se parezca. Y si es que quiero mejorar un poquito, eso saco un promedio con K casas que se parezcan más. Ahora, si este es su primer curso de Machine Learning, como para todos lo es, la gran mayoría de ustedes, va a existir esta confusión entre K-means y KNN. Ya sabemos, aprendizaje, entre comillas, esta búsqueda supervisada, puesto que estoy viendo la etiqueta de todo el mundo que esté más cerca a mí, KNN. K-means, el número de grupos que yo espero descubrir de la estructura de datos que no es directamente observable, sino que existe, porque no lo puedo graficar desde muchas veces, sino que existe en los datos de acuerdo a los patrones que presenta la muestra que he recopilado. Perdón. Esto similar también, para confundirnos más, similar a Camins, también admite una métrica de distancia, pero aquí sí estoy seguro que se la pueden modificar. Y aquí es la recomendación, ¿no? Si tenemos features que son homogéneos y pocos, usamos la distancia euclidiana porque tenía un problema con muchas dimensiones. La distancia de Hamming cuando tenemos features codificados como categóricos, la distancia del coseno cuando tenemos texto, por ejemplo, y algún tipo no de codificación de texto, sino más bien de, ¿cómo sería? De representación de texto, ¿sí? Y la distancia de Manhattan cuando también tenemos features discretos, que son, esta es la distancia de la L1. Aquí solamente un ejemplo para convencerlos de que esto, similar a Camille, tiene un problema de escalamiento, y si nosotros manejamos escalas diferentes, los vecinos que están más cerca van a ser diferentes. Fíjense acá, si yo quiero encontrar cuál es el puntito que está aquí, cuál es la clasificación, en el ejemplo de arriba se va a votar que de los 5 vecinos más cercanos, en este 5NN, 3 son círculos y gana ese voto, pero si cambiamos la escala, es el mismo dataset. em, Ahí en ese caso los 5 vecinos más cercanos ahora son los triángulos y gana el triángulo. Entonces, mucho cuidado en hacer este tipo de predicciones lazy, ¿no? Es muy dependiente de la escala. Ya sabemos que nuestros árboles superpoderosos combaten la escala al tener mayor diversidad de la creación. Y terminamos con esto. Vamos a ver cómo estamos con el tiempo. Estamos súper bien. Para que completen la tarea y yo les voy a ir explicando grupo por grupo otra vez cómo
les voy a ir asignando lo que tienen que hacer para el sábado. ¿Sí? Entonces ahora regresamos a los grupos y pueden trabajar y preguntarme, porfa, todas las preguntas que tengan. Este es el tour final antes de cambiarnos de framework, porque el día sábado nos cambiamos a PyTorch en Scikit-Learn. Tiene este grafiquito que hace una especie de sugerencia, em, tratando de ser algo general sobre cómo abordar un problema que se pueda resolver con Machine Learning. Entonces, el flujo empieza acá, dice empezamos. Si tenemos menos de 50 muestras, mucho menos estrictos que yo. Si tenemos menos de 50 muestras, hay que conseguir más datos. Yo les he pedido muchas más muestras que 50, porfa. Les había dicho, creo, 10.000 o algo por el estilo. Ahora, si no alcanzamos a 10.000, no hay problema, pero definitivamente cientos, ¿no? Miles en lo mejor que podamos. Ahora, una vez que tenemos más de 50 muestras, ya Scikit-Learn dice, ahora sí podemos hacer Machine Learning. Si queremos predecir una categoría, vamos a hacer clasificación. Entonces, si queremos predecir una categoría y tenemos datos etiquetados, ya podemos hacer clasificación. Y ahí en donde, dependiendo del número de muestras, Scikit-Learn recomienda que si tenemos más de 100.000 muestras, perdón, sí, menos de 100.000 muestras, nos vayamos empezando con un clasificador lineal. Ahora, este SBC no hemos visto y la razón por la que no hemos visto es porque este clasificador em, la verdad es que no funciona tan bien como los árboles. Scikit-Learn también está sesgado a su librería y aquí no vamos a ver XGBoost, ni CatBoost, ni LightGBM, ni nada de estas cosas. Muchos cursos de Machine Learning tradicional incluyen estas maquinitas que se llaman máquinas de soporte de vectores. Em, Durante muchos años, qué sé yo, hasta quizás el 2012, por ahí, la gente genuinamente pensaban que por ahí era el camino. Aparecen las redes neuronales bien entrenadas, con buenos datasets en el 2012 y básicamente se abandonó ese camino. Ahora, cualquier clasificador lineal yo es lo que recomendaría aquí. No tiene que ser específicamente ese SBC. Lo pueden llamar, sigue la misma estructura, Fit Predict Score. Lo pueden llamar, seguramente lo van a poder utilizar. Si les interesa la teoría de cómo funciona eso, me pueden llamar a mí, hacer la pregunta también fuera de clase para el día sábado, lo que sea, si tienen la curiosidad científica y también de contarles un poquito de por qué no siguió el camino de Machine Learning por esa vía, pero la recomendación es un clasificador lineal, ¿no? De ahí, si tenemos datos textuales, a ver, si no funciona este clasificador lineal, obviamente vamos a em, tener que incluir una no linealidad y ahí nos preguntamos primero, si tenemos que hacer clasificación de texto, ahí también existe un clasificador que se llama Naive Bayes, que tampoco lo hemos visto. Sin embargo, aquí mi recomendación es hacer CatBoost en vez de este Naive Bayes. Ahora, si por otro lado no hacemos clasificación de texto y tenemos en teoría pocas muestras, este clasificador categórico puede servir bastante si las muestras están bien escaladas. Entonces aquí, mucho cuidado con la escala. ¿Sí? Y también un bajo número de features. Este diagrama no incluye consideraciones sobre el número de features. Entonces yo les recomiendo bajar el número de features para quedarse contentos con el KNN, el clasificador que acabamos de ver. Y si no funciona ese KNN, ahí sí aparecen nuestros grandes amigos que no son los clasificadores Ensemble. Otra vez este SBC, no recomendado, difícil de tunear, hay que hacer cosas extrañas para hacerlo funcionar. Si tenemos bastantes muestras, podemos hacer este clasificador de descenso del gradiente, que lo vamos a investigar el día sábado, cómo funciona el concepto general, para que ya también lo puedan usar, pero al tener tantas muestras, yo ya me iría por redes neuronales. Entonces aquí ya podemos irnos por redes neuronales que están mucho mejor implementadas en PyTorch que vemos el día sábado.
Ya, por otro lado, si no tenemos, si tenemos datos categóricos y no tenemos datos etiquetados, lo que vimos hoy día, ¿no? A usar clustering dependiendo de si sabemos cuál es el número de categorías que el experto nos dice que existen en este dataset. Ya, pues ahí, si tenemos bastantes muestras, vamos a hacer K-means basado en el concepto de mini batch, que también lo vemos el día sábado, pero en general es hacer agrupamiento vida K-means porque sabemos el número de categorías. Si tenemos perdón, no tantas muestras, hacemos K-means tradicional. Si no funciona K-means, es porque las asunciones de K-means, así sean pocas muestras, que debería funcionar bastante bien, no van a dar. Me olvidé de decirles, Cummings no tiene garantías computacionales tradicionales de converger en el algoritmo que seguramente vieron con Eduardo o con Cristian. Em, no hay garantías de converger, es un problema NP completo. Entonces, puede que no funcione si los datos están mal portados. Si no funciona, ahí nos cambiamos a estrategias que también van a tener la misma como metodología, no fit, predict, score, em, que ya dejan de asumir estos mosaicos uniformes. El primerito que yo recomendaría es hacer GMM, que es Gaussian Mixture Model, donde recordamos nuestra clase de estadística y básicamente estamos asumiendo que en cada grupo se puede modelar con una función gaussiana de probabilidades, en donde ya no restringimos que la varianza sea igual, que es lo que básicamente hace K-means, sino que dejamos que las varianzas sean diferentes. Creo que lo tengo aquí mismo, pero que no. Aquí, básicamente hacer esto, no tener las mismas varianzas, sino que dejar con GMM, Gaussian Mixture Model, aprendemos media y varianza de cada uno de los grupos que tenemos. Esa es otra versión también del mismo algoritmo que genera Cummings. Ok, si en cambio no sabemos cuánto es el número de categorías, ¿sí? Y tenemos muchas muestras y no sabemos el número de categorías, ¿sabe qué nos dice? ¿Sabe qué? Sorry, por ahí no es, porque hay mucha incertidumbre sobre este conjunto de datos. No hay etiquetas, hay muchos datos, nadie sabe ni siquiera cuántas categorías se esperan, por ahí no es. Si por otro lado no sabemos el número de categorías, pero sí sabemos que tenemos no tantos datos, ya pues podemos usar diferentes versiones también aquí de GMM, pero yo me atrevo aquí a recomendar DBSCAN en su lugar. Em, que es el que revisamos rápidamente hoy día y que está basado en densidad y no asume porque no sabemos el número de categorías. Ahora, para terminar el tour, si no estamos prediciendo una categoría, estamos haciendo regresión. Si estamos prediciendo específicamente una cantidad y no estamos haciendo exploración de datos, esta es la parte de exploración, la parte de analítica de datos, no la vamos a ver, pero es básicamente PCA, lo que ya han investigado, KDE, ¿verdad? Aquí está este KDE. em, si queremos predecir una cantidad, tenemos muchas muestras. Otra vez aquí nos vamos a ir por redes neuronales. Vamos a poner nets para que no se confundan con NN de KNN. Y si por otro lado tenemos no tantas muestras y son pocas features las que tienen que ser importantes, nos vamos a ir yo lo recomiendo, es aquí XGBoost con regularizadores L1 o L2, en donde podemos controlar si queremos disminuir el número de muestras que nos ayudan a tomar una decisión L1. Si queremos simplemente controlar un poco el sobreajuste, hacemos L2. Y finalmente, si es que genuinamente nos importa que sean pocas features lo que usemos, hacemos lo que vemos hoy día, es que luego de hacer ese modelo hacemos RF. Ya, si en cambio podemos ser felices con cualquier número de features y tenemos pocos datos, menos de 100.000, vamos a intentar primero con nuestra línea base de regresión lineal, no vamos a irnos con las máquinas de soporte, con regularizadores, no con Lasso o con Rich. Y finalmente, si es que no funciona, nos vamos a ir con nuestros ensembles. Entonces, como ven, los casos de ensemble son cuando las cosas no funcionan. Por eso a mí me gusta enseñarlos al revés.
les doy las líneas bases, les digo cuáles son sus líneas bases y luego les doy el mejor modelo que pueden probar. Con muchísimos datos, redes neuronales, con pocos datos, dándole la vuelta, validación cruzada y todo esto, modelos Ensemble, Random Forest, boosting, modelos de boosting, etcétera. Ok, ese es nuestro tour rápido sobre, uy, con muchos garabatos, sobre cómo hacer machine learning y tomar decisiones informadas. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Otra vez, grupos de trabajo. Estamos. Hoy echen un vistazo, lean de qué se trata. Como les dije a la mayoría de ustedes, em, Manda un caso nomás. perdón. A ver, como les dije a la mayoría de ustedes, tienen que tratar de como que captar la idea principal, que es cómo traducir este diseño de un menú para el aplicativo móvil como una tarea de Machine Learning. Ya les asigné, todo el mundo tiene que revisar la asignación y en este foro tienen que haber 10 contribuciones antes de las 9 de la mañana del día sábado. Nadie va a tener que contestarse a nadie, así que no estén esperando hacer un reply. Solo cada grupo escoge dos personas del grupo diferentes que hagan cada uno de ellos un post independiente. No quiero ver respuestas, ni post anidados, ni nada. Tienen que haber. José Córdoba hizo un post en donde pongo mi nombre de grupo, los integrantes con colorcito y la pregunta con colorcito que estoy respondiendo. Deberían finalmente haber 5 colores con 10 posts. El más confuso es el más importante, quizás, que es en donde va a participar el grupo 95% Confidence, que nos va a explicar con un post cómo hizo esta empresa para traducir las opciones que uno ve gráficamente en un menú como features de Machine Learning, y el grupo Divergentes, que nos va a explicar cómo se traduce las categorías que uno ve en un menú y los ítems que finalmente uno ve en un menú de pedidos ya, de DoorDash, lo que sea, en features de Machine Learning. Y finalmente la apariencia general del menú, el grupo Signo Idea nos va a contar cómo se traduce en un feature. De ahí el resto están creo que bastante claros. Recuerden, 10 posts al final antes de las 10, antes de las 9 de la mañana. Todas las personas que están en Guayaquil tienen que venir a la actividad y tienen que ya haberse puesto de acuerdo de cómo van a ayudarse con las personas que no están en Guayaquil para no dejarlos ahí en el Zoom abandonados, porque durante el sábado vamos a explicar la actividad, vamos a explicar clase tradicional y vamos a tener que dividirnos otra vez en grupos de trabajo. Y obviamente la clase es híbrida, tienen que exponer tanto las personas que están en presencial como las personas que están en virtual. Ya, eso es todo. ¿Faltó el grupo GTC? Sí, me faltó. Eh, también me faltó el iPad. Una consulta, Sí, dígame. perdón, la interrupción. No hay problema. La, la exposición es de los chicos que puso en una diapositiva que faltaban todavía. Correcto, correcto. La exposición de ellos y necesito que todos ayuden a esos grupos a que hagan la exposición. Por eso es que les dejo tarea para mañana. Ya, y la pregunta es, ¿y sobre qué nomás van a exponer lo que ya les indicó? Y las dos preguntas, y eso es lo que todavía no entiendo, qué es lo Esa que... es sorpresa. La primera parte sí, Olga. La primera parte van a exponer sobre lo que hoy definimos, que es la parte de reentrenamiento, feature drift y eso. Pero la segunda parte va a ser sobre esta actividad. Espero que hasta mañana todos terminen para que el día sábado ya vengan leyendo los 10 posts chiquitos que espero que encuentren acá, explicando con gráficos bonitos. Y ahí nos vamos a hacer una especie de shuffle de todas sus respuestas para repartirnos las presentaciones. Sí, esa es sorpresa de la actividad. ¿De esto hay que hacer una presentación? No, sino que nos va a hacer explicar. Sí, les voy a hacer explicar con presentaciones, pero no les voy a decir hasta el día sábado cómo exactamente Oh, hacen las presentaciones. y los que no vamos a poder asistir es mejor tener preparado. No, todo el mundo va a Ay, tener preparado. Seguro que van a tener todos preparados. Seguro que todos se van a sacar el aire por tener las mejores posts. Son 2 posts por grupo y son 5 o 6 personas por grupo. Seguramente lo van a lograr. ok, gracias. Ya, Julio. Sí, buenas noches. Sobre el proyecto en pareja,
Entonces, ¿la entrega es para este fin de semana o es que no comprendí bien, o para dentro de varios días, como lo No, no, mencionaste? no, tranqui. Lo que quiero garantizar es que hasta este fin de semana todos los grupos hayan tenido la oportunidad de tener así exposición y retroalimentación personalizada. Por eso es que hoy les asigné ya quiénes son, a diferencia de lo que hemos hecho los domingos, hoy les asigné quiénes son los que tienen que exponer. Y esos son los que les pedí que desde hoy vayan trabajando en conjunto porque el día sábado van directamente a exponer. Para eso necesito que se ayuden, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Signo iría, no sé quiénes son porque no me pusieron, pero esta es como que la estrategia que ellos van a responder. Para hoy es solamente así con texto, pero para el sábado sí tienen que ir avanzando con la estructura del flujo de trabajo, de mostrar, por ejemplo, alguna predicción, similar a lo que hicimos la semana pasada. ¿Sí? Pero el proyecto, les confieso que no he decidido hasta cuándo va a ser. Acepto sugerencias el día sábado. Las sugerencias que más pesan son las que hayan sido consensuadas, ¿no? Las que digan, ok, todos estamos de acuerdo que queremos que el proyecto sea, pero tampoco va a ser para abril, ¿no? Pero sí, estoy pensando entre 1 y 2 semanas adicionales, pero quiero que todos tengan retroalimentación. Ya, más preguntas. Más preguntas, dice, cuestionario para el examen. Ajá, también tenemos que revisar qué es lo que vamos a tomar en el examen. Eso el día sábado, para mantener el interés en que todos vengan así. Todos los que estén más activos, especialmente los más activos, la actividad cuando hacemos una clase híbrida es más dura para las personas que están en virtual. Así que también vamos a considerar eso, que estén súper activos para ver cómo damos. No hemos definido todavía, aparte de los bonos, otras oportunidades de puntos extra y siempre tenemos puntos extra. Las actividades calificadas de la semana anterior, sí, todo el día sábado ya tenemos que dar retroalimentación de todas las actividades que hayamos hecho hasta ese punto. Claro, los que están en virtual tienen que ser vistos y escuchados, especialmente vistos. Ahí tenemos que poner camarita y toda la cosa como hicimos. El examen será asíncrono. Tradicionalmente yo lo hago asíncrono, pero el día sábado vamos a decir porque ahora con la IA eh, eh, están, sí, hay que ver, hay que ver. Pero usualmente les daba 24 horas para hacer el examen. Eh, ¿Es teórico práctico? Es teórico. El práctico está en el proyecto. El examen es sobre lo que hemos conversado, que seguramente todos han estado súper, súper atentos y también tienen los videos que los pueden poner en 3x 6x lo que sea. Pero es teórico, es lo que les he dicho, como que esto es lo importante y los garabatos que hacemos las discusiones que tenemos, ¿no? Por ahí unos calculitos ahí sobre matrices de confusión. Eso también es práctico, pero más de cálculo. Ok, listo. Hay más preguntas. Nos vemos el día sábado, que tenemos una clase larguísima, de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Tenemos para divertirnos con preguntas sobre todo lo que va a pasar para cerrar el curso.